¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1, 2. Una pregunta que vacía iglesias modernas, una cuestión que expulsa multitudes religiosas, una indagación que reduce congregaciones a pocos fieles, un cuestionamiento que revela cuántos realmente nacieron de nuevo. Estadística devastadora. 90% de las iglesias quedarían vacías si esta pregunta fuera aplicada como prueba de conversión genuina. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta que revela mentalidad de mayoría de miembros. Cuestión que expone corazón de multitudes religiosas. Indagación que descubre motivación real de profesantes. Cuestionamiento que muestra cuántos usan gracia como licencia. Iglesia moderna está llena de personas que hacen esta pregunta mentalmente. ¿Puedo continuar viviendo como vivo y aún ser salvo? Mi vida no necesita cambiar, solo mi posición legal. Gracia cubre pecado continuo, no apenas pasado. Salvación es seguro de vida eterna sin transformación presente. Mentalidad que domina bancas del 90% de iglesias contemporáneas. En ninguna manera. Respuesta que vacía templos llenos. Declaración que reduce multitudes a pocos. Imposibilidad que separa profesantes de convertidos. Horror apostólico que distingue religiosos de regenerados. Pablo no dijo, sería mejor evitar. No respondió, depende de la situación. No sugirió con moderación. Declaró imposibilidad absoluta que elimina 90% de congregaciones, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. Presente indicativo. Estado actual de todo genuinamente convertido. Realidad que mayoría de miembros nunca experimentó. Iglesia actual está llena de personas que nunca murieron al pecado. Continúan amando aquello que Dios odia. Practican habitualmente aquello que Cristo murió para destruir. Sirven al pecado 6 días y a Dios los domingos. Viven como perdidos, pero profesan salvación. Multitudes que ocupan bancas, pero nunca experimentaron crucificación de naturaleza antigua. Si pregunta de Pablo fuera aplicada como prueba real, 90% de miembros fallarían inmediatamente. Bancas llenas quedarían prácticamente vacías. Multitudes religiosas serían expuestas como no convertidas. Iglesias descubrirían que tienen pocos cristianos genuinos. Pregunta no es teórica, es prueba práctica que revela condición espiritual real. Hoy descubrirás 7 razones por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias. 7 aspectos que exponen diferencia entre religión y regeneración. 7 confrontos que distinguen profesantes de convertidos. 7 revelaciones que muestran por qué pocos realmente nacieron de nuevo. Prepárate para estadística devastadora sobre estado real de iglesia. Para descubrir por qué templos llenos están llenos de no convertidos, para comprender diferencia entre crecimiento numérico y conversiones genuinas, porque después que entiendas por qué esta pregunta vacía iglesias, nunca más confundirás multitud religiosa con iglesia verdadera. ¿Estás listo para descubrir prueba que revela cuántos realmente murieron al pecado? La primera razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es función como prueba que revela falsos convertidos. Cuestión, ¿perseveraremos en el pecado? Solo puede ser hecha por quien nunca experimentó muerte genuina al pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6:1. Pregunta, revela mentalidad que no fue regenerada, corazón que no fue crucificado con Cristo, naturaleza que permanece esclava del pecado, disfrazada de lenguaje religioso. Quien realmente murió al pecado no hace esta pregunta. Imposibilidad lógica,
Muerto no cuestiona si debe continuar en actividades de vivo. Iglesia moderna está infestada de falsos convertidos que hacen esta pregunta mentalmente todos los días. ¿Puedo ver contenido pornográfico y permanecer salvo? ¿Puedo mentir en negocios y mantener salvación? ¿Puedo vivir en fornicación y aún ir al cielo? ¿Puedo odiar enemigos y profesar amor a Dios? Preguntas que revelan ausencia de regeneración genuina. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Fue crucificado. Tiempo pasado definitivo. No sirvamos más. Resultado automático de crucificación. Quien experimentó esta realidad no pregunta si puede continuar sirviendo al pecado. Pablo identificó origen de pregunta: mente que no murió al pecado, corazón que no fue crucificado, naturaleza que no experimentó destrucción del cuerpo del pecado. Prueba revela que 90% de miembros nunca experimentaron realidad fundamental del nuevo nacimiento. Profesan salvación, pero viven cuestiones que regenerado genuino no hace. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 1 Juan 3:6. Juan estableció prueba simple: quien permanece en Cristo no vive en pecado. Quien vive en pecado nunca lo conoció genuinamente. Aplicación de esta prueba vacía: 90% de iglesias, porque revela que mayoría de miembros vive en pecado habitual que contradice profesión de fe. Falsos convertidos son identificados a través de vida de pecado continuo, sin horror genuino. Búsqueda de justificativas para continuar en rebelión, uso de gracia como licencia para carnalidad, cuestionamiento sobre necesidad de santificación, resistencia a estándares bíblicos de pureza, características que dominan 90% de congregaciones modernas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Jesús estableció prueba de frutos que distingue árboles genuinos de falsos. Aplicación honesta de esta prueba revela que mayoría de congregaciones está llena de árboles que producen frutos equivocados. Iglesia actual evita aplicar pruebas bíblicas porque revelan realidad devastadora. Templos llenos de personas que nunca nacieron de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. Pablo comandó autoexamen que mayoría de miembros no soportaría. Prueba honesta revelaría que no pasaron en examen de fe genuina. Pregunta de Romanos 6:1. Funciona como rayos X espiritual que revela condición interna real, expone ausencia de regeneración bajo apariencia de religiosidad. Resultado de prueba: 90% de miembros hacen pregunta porque nunca murieron al pecado. Profesan salvación, pero manifiestan mentalidad que contradice nuevo nacimiento. ¿Cómo aplicar prueba que revela falsos convertidos? Primero, usa pregunta de Pablo como diagnóstico espiritual para miembros. Segundo, reconoce que quien hace pregunta revela ausencia de regeneración genuina. Tercero, deja de confundir número de miembros con número de convertidos. Cuarto, aplica pruebas bíblicas aun cuando revelen realidad devastadora sobre congregación. La prueba que revela falsos convertidos vacía 90% de iglesias porque expone que mayoría de miembros nunca experimentaron muerte al pecado que caracteriza conversión genuina. La segunda razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es exposición de mentalidad carnal. Cuestión revela pensamiento que busca maximizar beneficios de salvación mientras minimiza responsabilidades de santificación. Para que la gracia abunde.
Romanos 6:1. Mentalidad que ve gracia como oportunidad para pecar más, no poder para pecar menos. Razonamiento carnal que transforma remedio en veneno. Lógica diabólica que usa cura como excusa para enfermedad. Iglesia moderna está infestada de esta mentalidad carnal disfrazada de lenguaje espiritual. Gracia cubre todo pecado, entonces puedo pecar sin consecuencia. Una vez salvo, siempre salvo, independiente de cómo vivo. Dios me ama como soy. No necesito cambiar. Jesús pagó todo, no tengo obligaciones. Pensamiento que domina 90% de congregaciones contemporáneas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8, 6, 7. Pablo identificó mentalidad carnal como enemistad contra Dios. No puede sujetarse a ley divina, incapaz de agradar a Dios. Orientada hacia muerte espiritual, pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Procede de esta mentalidad carnal que ve obediencia como carga y rebelión como libertad. Exposición de carnalidad revela que 90% de miembros poseen mentalidad que nunca fue regenerada. Buscan salvación que no exige transformación. Quieren cielo sin santidad. Desean perdón sin arrepentimiento. Anhelan gracia sin obediencia. Actitud mental que contradice naturaleza de conversión genuina. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Pablo estableció prueba decisiva. Quien tiene espíritu no está en carne. Quien no tiene espíritu no pertenece a Cristo. Distinción que elimina 90% de profesantes. Mentalidad regenerada pregunta, ¿cómo puedo agradar más a Dios? ¿Qué puedo cambiar para ser más santo? ¿Cómo mi vida puede reflejar mejor a Cristo? ¿Qué pecados necesito abandonar hoy? Pensamiento que caracteriza a pocos genuinos entre multitudes carnales. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ser guiado por Espíritu es evidencia de filiación divina. Mentalidad que resiste orientación espiritual revela ausencia de regeneración. Iglesia actual está llena de personas que resisten sistemáticamente orientación del Espíritu, rechazan estándares bíblicos de santidad, resisten corrección pastoral, ignoran convicción de pecado, justifican comportamiento carnal, resistencia que revela mentalidad no regenerada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Transformación de mente es evidencia de conversión genuina. Mentalidad que permanece conforme al mundo revela ausencia de regeneración. Exposición de carnalidad también se manifiesta a través de prioridades que revelan corazón no convertido, placer por encima de santidad, comodidad por encima de cruz, popularidad por encima de pureza, prosperidad por encima de piedad, valores que dominan vida de 90% de miembros de iglesias. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Juan estableció prueba de amor que distingue convertidos de no convertidos. Amor por mundo revela ausencia del amor del Padre. ¿Cómo aplicar exposición de mentalidad carnal? Primero, identifica pensamientos que buscan justificar pecado en vez de abandonarlo. Segundo, reconoce que mentalidad carnal nunca puede agradar a Dios. Tercero, confronta lógica que usa gracia como licencia para carnalidad. Cuarto, enseña que conversión genuina transforma mentalidad, no apenas posición legal.
La exposición de la mentalidad carnal vacía 90% de iglesias, porque revela que mayoría de miembros posee pensamiento no regenerado, que busca acomodar pecado en vez de destruirlo. La tercera razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es revelación de ausencia de muerte. Cuestión expone que mayoría de miembros nunca experimentaron crucificación de naturaleza antigua que caracteriza conversión genuina. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Hemos muerto. Presente indicativo, estado actual. No debemos morir como meta futura, sino hemos muerto como realidad presente de todo genuinamente convertido. Pablo asumió que audiencia había experimentado muerte al pecado. Presupuso realidad que 90% de miembros modernos nunca vivenciaron. Iglesia contemporánea está llena de personas vivas para el pecado. Responden automáticamente a tentaciones, sienten placer natural en carnalidad, no experimentan horror genuino al pecar, encuentran normales pensamientos impuros, señales de naturaleza que nunca murió. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Fue crucificado, acción completa en pasado. Sea destruido, resultado automático, no sirvamos más, consecuencia natural de muerte, realidad que mayoría de miembros no puede testificar experimentalmente. Hablan sobre crucificación teóricamente, pero viven como si viejo hombre estuviera vigorosamente vivo. Ausencia de muerte se revela a través de señales diagnósticas, lucha perpetua contra mismos pecados de siempre, incapacidad de resistir tentaciones familiares, ausencia de victoria sobre hábitos pecaminosos, vida que no cambió sustancialmente después de conversión, evidencias que caracterizan 90% de congregaciones modernas. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Muerte quebra relación legal con pecado. Persona muerta no obedece comandos de autoridades terrenas. Naturaleza muerta no responde a estímulos antiguos. Prueba simple: quien realmente murió al pecado experimenta liberación del poder compulsivo de pecar. No lucha para ser libre, está libre. Iglesia actual enseña lucha perpetua en vez de liberación completa, guerra eterna en vez de victoria definitiva, esclavitud continua en vez de libertad genuina, enseñanza que contradice realidad bíblica de muerte al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:8. Muerte con Cristo es prerequisito para vida con Cristo. Sin crucificación de naturaleza antigua, no hay resurrección para novedad de vida. 90% de miembros intentan vivir vida cristiana sin haber muerto vida antigua, imposibilidad que produce frustración religiosa en vez de transformación espiritual. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pertenecer a Cristo requiere crucificación de carne, no control o moderación, crucificación completa. Realidad que distingue pocos genuinos de multitudes falsas. Ausencia de muerte también se manifiesta a través de relación con pecado. Pecado aún es atractivo y deseable. Resistencia al pecado requiere esfuerzo constante. Caída en pecado es frecuente y normal. Arrepentimiento es superficial y temporario. Características que revelan naturaleza viva para pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Consideraos significa reconocer realidad de lo que ya aconteció, no creación de nueva realidad, sino reconocimiento de realidad existente. Pablo no comandó esfuerzo para morir, ordenó reconocimiento de muerte ya ocurrida.
comando que 90% de miembros no pueden obedecer porque muerte nunca aconteció. Revelación de ausencia de muerte distingue profesantes de convertidos, religiosos de regenerados, multitudes de pocos fieles. ¿Cómo aplicar revelación de ausencia de muerte? Primero, prueba si miembros experimentaron crucificación de naturaleza antigua. Segundo, deja de confundir lucha religiosa con muerte al pecado. Tercero, enseña que conversión requiere muerte literal de naturaleza pecaminosa. Cuarto, reconoce que mayoría de miembros nunca experimentaron realidad fundamental de salvación. La revelación de la ausencia de muerte vacía 90% de iglesias, porque expone que mayoría de miembros posee naturaleza viva para pecado que contradice profesión de conversión. La cuarta razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es confronto directo con evangelio falso. Cuestión destruye mensaje popular que ofrece salvación sin transformación, perdón sin santificación, cielo sin cambio de vida. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6:1. Pregunta nace directamente de evangelio falso que domina 90% de iglesias contemporáneas. Mensaje que promete beneficios de salvación sin responsabilidades de regeneración. Si reconoces que evangelio moderno produce convertidos que hacen esta pregunta. Si comprendes qué mensaje popular genera mentalidad carnal. Suscríbete al canal Cartas de Pablo, donde confrontamos evangelio falso que llena iglesias de no convertidos. Activa la campanilla para cada exposición de herejía moderna. Y deja en comentarios, 90% de iglesias predican evangelio falso. Iglesia moderna predica evangelio que inevitablemente produce pregunta de Romanos 6:1. Acepta a Jesús como Salvador personal y ve al cielo. Dios tiene plan maravilloso para tu vida. Jesús quiere ser tu amigo y ayudador. Ora esta oración y sé salvo. Mensaje que no mata pecado ni transforma naturaleza. Evangelio verdadero produce muerte al pecado que hace pregunta imposible. Evangelio falso produce religión que hace pregunta inevitable. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6:14. Pablo predicó crucificación mutua. Cristo crucificado para mundo. Convertido crucificado para mundo. Doble muerte que evangelio moderno evita mencionar. Resultado es evangelio que atrae multitudes carnales que quieren beneficios sin sacrificios. Cielo sin cruz. Salvación sin crucificación. Confronto con evangelio falso revela por qué 90% de iglesias están llenas. Mensaje que agrada carne atrae carnales. Predicación que no mata pecado preserva pecadores. Evangelio que no exige transformación acomoda religiosos. Invitación que no menciona cruz produce falsos convertidos. Sistema que llena bancas pero no transforma vidas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Texto favorito de evangelio falso que para en versículo 9. Verso 10 es convenientemente ignorado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Salvación por gracia produce automáticamente buenas obras, no para salvación, sino de salvación. Ausencia de obras revela ausencia de salvación. Evangelio moderno separa salvación de santificación, gracia de transformación, justificación de regeneración, divisiones que producen religión sin poder, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. 2 Timoteo 3:5. Pablo identificó religión que tiene apariencia pero no tiene poder transformador.
descripción perfecta de 90% de iglesias modernas. Confronto también revela que evangelio falso es sistema de marketing religioso. Promete máximo beneficio con mínimo compromiso. Ofrece cielo sin mencionar infierno. Garantiza salvación sin exigir arrepentimiento. Vende seguridad eterna sin transformación temporal. Mensaje comercial que llena iglesias de consumidores religiosos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Pablo experimentó conversión que transformó valores, prioridades y estilo de vida. Cambio radical que evangelio moderno no produce. Pregunta de Romanos 6.1. Funciona como prueba de calidad del evangelio predicado. Si congregación hace pregunta mentalmente, evangelio es falso. ¿Cómo aplicar confronto con evangelio falso? Primero, reconoce que mensaje determina tipo de convertido producido. Segundo, predica evangelio que mata pecado en vez de acomodarlo. Tercero, confronta herejía que separa salvación de santificación. Cuarto, deja de usar métodos que llenan iglesias con no convertidos. El confronto con evangelio falso vacía 90% de iglesias porque expone que mensaje popular produce religión sin poder que atrae multitudes carnales. La quinta razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es función separadora que distingue personas meramente religiosas de genuinamente regeneradas a través de prueba que revela condición espiritual real. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Respuesta categórica que divide congregación en dos grupos distintos. Regenerados que responden en ninguna manera con horror genuino. Religiosos que piensan depende de la situación o con moderación. Separación que revela que 90% de miembros están en segundo grupo. Pablo asumió que audiencia experimentó muerte al pecado. Presupuesto que elimina mayoría de congregaciones modernas que nunca vivenciaron esta realidad fundamental. Iglesia contemporánea está llena de religiosos que nunca nacieron de nuevo. Participan de rituales sin experimentar regeneración. Siguen tradiciones sin transformación interna. Profesan creencias sin conversión genuina. Frecuentan cultos sin adoración sincera, religiosidad externa, sin realidad espiritual interna. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Jesús estableció necesidad absoluta del nuevo nacimiento, no mejora religiosa, sino regeneración completa, realidad que distingue pocos genuinos de multitudes falsas. Separación entre religiosos y regenerados se revela a través de relación con pecado. Religiosos luchan contra pecado sin victoria consistente. Consideran normal vida de altos y bajos espirituales. Justifican fallas como fragilidad humana. Buscan perdón sin abandonar práctica. Regenerados experimentan liberación del poder compulsivo del pecado. Poseen naturaleza que resiste automáticamente al mal. Sienten horror genuino cuando caen en transgresión. Abandonan prácticas que contradicen nueva naturaleza. Diferencias que distinguen dos grupos completamente diferentes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9. Juan enseñó incompatibilidad fundamental entre nuevo nacimiento y vida de pecado habitual. No perfección sin pecado, sino liberación del dominio pecaminoso.
prueba que elimina 90% de profesantes que viven en pecado continuo, que contradice alegación de regeneración. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 3:10. Juan estableció prueba práctica que distingue filiaciones espirituales. Práctica de justicia y amor fraternal revelan origen divino o diabólico. Aplicación honesta de esta prueba revela que mayoría de miembros falla en evidencias básicas de regeneración. Separación también se manifiesta a través de respuesta a palabra de Dios. Religiosos estudian Biblia como literatura interesante, seleccionan textos que confirman preferencias, resisten verdades que contradicen estilo de vida, negocian comandos que exigen cambios regenerados, reciben palabra como autoridad absoluta, se someten a verdades que confrontan carnalidad. Obedecen comandos aun cuando costosos. Buscan conformidad total con estándares bíblicos. Actitudes que revelan condición espiritual real. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Jesús enseñó que tierra genuina produce frutos proporcionales. Ausencia de frutos revela tipo equivocado de suelo espiritual. Pregunta de Romanos 6:1-2. Funciona como criba que separa trigo de cizaña, ovejas de cabras, convertidos de convencionales. ¿Cómo aplicar separación entre religiosos y regenerados? Primero, usa pruebas bíblicas para distinguir profesantes de convertidos. Segundo, deja de tratar religiosos como si fueran regenerados. Tercero, confronta diferencia entre conversión y conveniencia religiosa. Cuarto, acepta que mayoría de miembros necesitan nacer de nuevo, no apenas crecer en fe. La separación entre religiosos y regenerados vacía 90% de iglesias porque distingue multitudes que poseen religión externa de pocos, que experimentaron transformación interna. La sexta razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es exposición del cristianismo estadístico. Cuestión revela que mayoría de miembros no son convertidos genuinos, sino estadísticas religiosas que inflan números sin representar realidad espiritual. Porque los que hemos muerto al pecado, Romanos 6:2. Pablo usó pronombre inclusivo los que, asumiendo que toda audiencia había experimentado muerte al pecado. Presupuesto que elimina 90% de congregaciones modernas. Iglesia contemporánea confunde números con conversiones. Miembros registrados versus nacidos de nuevo. Asistentes versus regenerados. Bautizados versus convertidos. Profesantes versus transformados, estadísticas que enmascaran realidad espiritual devastadora. Cristianismo estadístico domina iglesia moderna a través de sistemas de crecimiento que priorizan cantidad sobre calidad, métodos evangelísticos que producen decisiones superficiales, programas de discipulado que acomodan carnalidad, liderazgo que evita confrontar vida de miembros. Resultado es crecimiento numérico sin transformación espiritual. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. Jesús enseñó que pocos encuentran vida eterna genuina. Realidad que contradice estadísticas modernas que declaran millones de convertidos. Exposición del cristianismo estadístico revela proporciones devastadoras. 90% de miembros nunca experimentaron muerte al pecado. 85% viven como no convertidos 6 días por semana. 80% no pueden explicar diferencia que salvación hizo.
75% resisten sistemáticamente estándares bíblicos, números que exponen diferencia entre registro y regeneración. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Jesús advirtió sobre profesión verbal sin transformación práctica. Muchos que dicen, Señor, Señor, nunca entraron reino genuinamente. Aplicación de esta verdad a iglesias modernas revela que mayoría de quienes profesan salvación no la poseen realmente. Cristianismo estadístico también se manifiesta a través de conversiones que no producen convertidos, decisiones que no resultan en discípulos, profesiones que no generan transformaciones, estadísticas que no reflejan realidad, sistema que prioriza números sobre autenticidad espiritual, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Jesús enseñó desproporción entre llamados y escogidos. Muchos responden llamados superficialmente. Pocos son genuinamente transformados. Realidad que explica por qué iglesias están llenas de personas que hacen pregunta de Romanos 6:1. Exposición también revela que crecimiento de iglesia moderna es mayoritariamente transferencia de miembros, no conversión de perdidos. 80% del crecimiento viene de cristianos cambiando de iglesia, 15% viene de hijos de miembros creciendo en tradición, 5% viene de conversiones genuinas de no convertidos estadísticas que explican por qué iglesias grandes están llenas de personas carnales. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Pablo profetizó era de cristianismo estadístico, donde multitudes buscarían predicación que agrada carne en vez de transformar vida. Iglesia que atrae carnales a través de mensaje carnal, produce congregación carnal que hace preguntas carnales. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Pablo comandó autoexamen que revelaría realidad devastadora. Mayoría de quienes se consideran cristianos no pasarían prueba básica de fe genuina. ¿Cómo aplicar exposición del cristianismo estadístico? Primero, distingue entre crecimiento numérico y conversiones genuinas. Segundo, prueba si crecimiento de iglesia produce transformación o apenas transferencia. Tercero, prioriza calidad de conversiones sobre cantidad de decisiones. Cuarto, acepta que iglesia menor con convertidos genuinos es mejor que iglesia grande con religiosos falsos. La exposición del cristianismo estadístico vacía 90% de iglesias porque revela que mayoría de miembros son números religiosos, no convertidos genuinos. La séptima razón devastadora por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias es revelación de que vaciamiento es necesario para restauración de iglesia verdadera. Remoción de multitudes carnales permite emergencia de pocos fieles que realmente nacieron de nuevo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Pregunta, funciona como filtro divino que separa trigo de cizaña, ovejas de cabras, convertidos de convencionales. Proceso doloroso, pero necesario para restauración de autenticidad. Iglesia verdadera siempre fue minoría, Noé y familia, 8 personas de toda población mundial. Gedeón, 300 soldados de 32,000 voluntarios. Elías, 7,000 fieles cuando pensaba estar solo. Jesús, pocos discípulos de multitudes que lo seguían, patrón bíblico de pocos genuinos entre multitudes falsas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Jesús llamó iglesia verdadera manada pequeña, no multitud impresionante, sino minoría fiel que agrada al Padre.
realidad que contradice obsesión moderna por crecimiento numérico. Restauración de iglesia verdadera requiere predicación que confronta en vez de acomodar, estándares bíblicos que eliminan carnales, pruebas de conversión que distinguen profesantes, disciplina que remueve falsos miembros, proceso que vacía bancas pero purifica congregación. Y les dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 65, 66. Jesús predicó verdades que hicieron multitudes abandonarlo. Prefirió pocos discípulos genuinos a multitudes falsas, ejemplo que Iglesia moderna rechaza en favor de métodos que retienen carnales. Restauración también se manifiesta a través de características de iglesia verdadera. Iglesia falsa, 90%. Busca crecimiento numérico sin transformación. Acomoda carnalidad para mantener miembros. Predica mensaje que agrada a multitudes. Evita confronto que revela condición real. Iglesia verdadera, 10%. Prioriza calidad espiritual sobre cantidad numérica. Confronta pecado aun cuando cause división. Predica verdad que transforma vidas. Aplica pruebas que revelan conversión genuina, diferencias que distinguen sistema religioso de organismo espiritual. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Jesús prometió presencia especial a reuniones pequeñas de fieles genuinos. No multitudes impresionantes, sino pocos que se reúnen en su nombre. Presencia divina es más importante que impresión humana. Restauración de iglesia verdadera también revela que Dios prefiere calidad. Remanente fiel es mejor que multitud falsa. Iglesia pequeña y pura supera mega iglesia carnal. Pocos convertidos genuinos valen más que miles de religiosos. Minoría transformada glorifica más a Dios que mayoría conformada. Valores que contradicen métricas modernas de éxito eclesiástico. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20:16. Inversión divina que revela que multitudes primeras no son necesariamente escogidos genuinos. Iglesia verdadera emerge cuando filtros bíblicos remueven falsos profesantes y preservan convertidos auténticos. Los 7 aspectos de por qué esta pregunta vacía 90% de iglesias son: prueba que revela falsos convertidos, exposición de mentalidad carnal, revelación de ausencia de muerte, confronto con evangelio falso, separación entre religiosos y regenerados, exposición del cristianismo estadístico y restauración de iglesia verdadera. Si esta pregunta devastadora confrontó tu comprensión sobre estado real de iglesia, si reconoces que mayoría de miembros nunca experimentaron muerte al pecado, deja en comentarios: 90% de iglesias predican evangelio falso. Comparte esta exposición de realidad con líderes que necesitan confrontar carnalidad y permanece con nosotros en Cartas de Pablo, donde defendemos iglesia verdadera contra falsificaciones modernas. Pregunta de Pablo vacía 90% de iglesias porque expone realidad devastadora. Templos llenos de personas que nunca nacieron de nuevo, profesantes que viven como perdidos, religiosos que nunca experimentaron regeneración. Vaciamiento no es tragedia, es purificación necesaria, remoción de multitudes falsas para emergencia de pocos fieles, proceso doloroso pero esencial para restauración de autenticidad. Iglesia moderna puede elegir mantener multitudes carnales a través de evangelio falso, aceptar pocos fieles a través de verdad bíblica. Una produce números impresionantes, otra produce transformación genuina. ¿Cuál iglesia prefieres? ¿90% llena de falsos convertidos o 10% llena de regenerados genuinos?